Bien, estamos de vuelta. Gracias por permanecer con nosotros. Hoy mismo en la 107.7, la Super 7, Color Visión, Canal 9, tenemos en este momento a Juan Manuel Galán, candidato a la presidencia, director general del Partido Nuevo Liberalismo de Colombia. Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y Bienvenido a saludos la a los República televidentes. Dominicana también. Gracias, ¿Cómo le gracias. han tratado acá? No, pues mejor imposible, Ajá, me Qué he bueno. sentido como mejor que en casa, Pero muy bien bien. tratado. Es un hombre local aquí, tiene muy buenos amigos por aquí. ajá. Sí, el presidente, el director, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, por ejemplo, Oh, ya. su gran amigo. Gran amigo Oh. Pablo, Sí. Juan sí. Manuel, ¿cómo anda Colombia para ustedes que están allá? Veo que tiene una experiencia en el área de la comunicación, que somos colegas. Sí, Sí. ¿Cómo anda su país? bueno, pues Colombia tiene unos desafíos y unos retos, como todos los países de América Latina, especialmente políticos y económicos en materia de seguridad. Tenemos unos desafíos grandes, pues por las circunstancias y los factores de inseguridad que tradicionalmente hemos tenido, sobre todo porque el Estado colombiano no ha sido capaz de llegar aún a todo el territorio y hay grupos al margen de la ley armados que hacen presencia en estos territorios donde el Estado está ausente. Y tenemos un problema de crimen callejero, tenemos un problema de extorsión y de microtráfico, y son los principales desafíos y retos en materia de seguridad que están afectando al ciudadano Es todos decir, los que los días. grupos armados no se acogieron a ese proceso que ha vivido su país y que uno desde aquí pensaba que eso iba a avanzar de manera mucho más significativa. Pues se hizo un gran esfuerzo por desarmar a varios grupos, incluido pues obviamente las FARC, con todo ese proceso de Que era paz, el más grande. que era el más grande y el más de mayor, digamos, historia. Sí. Pero creímos equivocadamente que la paz era desarmar a esos grupos, cuando también la paz es que llegue el Estado Sí. y ofrezca oportunidades de política social en el territorio. Y ese componente ha faltado y es lo que tenemos que lograr, pero pues eso no se logra de la noche a la mañana, eso es un proceso que toma tiempo. Mire, antes de seguir con su país, que es interesante lo que está pasando allá y lo que pasa con el gobierno, los intentos o el intento de una reforma que generó dificultades en el pasado reciente, una reforma fiscal. ¿Qué opinión a usted como dirigente político y jefe de un partido político de América le merece lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela? Pues lo que está ocurriendo en Venezuela no solamente es grave para Venezuela y para los venezolanos, sino para todo el continente latinoamericano, porque la crisis venezolana, la crisis humanitaria, los problemas que tienen los venezolanos de libertad, de que se les garantice el respeto por su voluntad popular expresada en las urnas, pues es un tema que afecta por la migración, además de mucha gente en Venezuela que se ha ido ante las circunstancias de su país a buscar un mejor futuro, a salir adelante, a tener oportunidades, pues nos afecta a todo el continente. Pero yo creo que hoy hay unas circunstancias que hacen que sea distinta la situación que ha vivido Venezuela en previas certámenes electorales, en donde el gobierno oficial, el gobierno de Maduro, pues ha violado, ha hecho fraude realmente, abiertamente y descaradamente ante la comunidad internacional. Y hoy, pues yo creo que la oposición está unificada, algo que no pasaba antes, está unificada alrededor de una figura que es una mujer, que es un caudillo en este momento, que es María Corina Machado. Y creo que la comunidad internacional también está exigiendo pues, que se respete el resultado de las elecciones, que claramente es un resultado que no favoreció al régimen de Maduro. Y la gente pues está empezando a expresarse en la calle. Lo que uno desearía es que esto no sea una expresión violenta, sino una expresión pacífica y que la transición que tenga Venezuela sea pacífica. Como país vecino, ¿cuál es la repercusión que esto pudiera tener en Colombia? Migratoria, sin duda puede tener una repercusión, pero también en materia de seguridad, en materia económica, en materia social. Realmente Colombia
pues vive muy agradecida con Venezuela porque en los años 60, en los años 70 hubo una gran migración de colombianos hacia Venezuela buscando oportunidades para salir adelante. Ahora pues ha llegado una migración venezolana. Esa migración venezolana en buena parte ha sido muy positiva y muy enriquecedora para nuestro país, pero también hay desafíos en materia de seguridad. El Tren de Aragua se ha convertido en una organización de crimen transnacional que está afectando a todo el continente, inclusive ha llegado hasta los Estados Unidos, y es un tema que nos pone de presente pues un reto que tenemos que enfrentar unidos los latinoamericanos. Colombia es un país que puede dar testimonio con hechos muy fehacientes de lo mucho que le ha costado la democracia. Su familia, lamentablemente, pues es parte de ese sacrificio. Su padre, Luis Carlos Galán, recuerdo que recibí, en esa época había teletipo en los periódicos, 1989, 18 de agosto, la información en un cable del asesinato de su padre, entonces candidato presidencial, siendo un joven de 45 años de edad y tú un niño. Esas cosas, como un país marcado por esos hechos tan, y particularmente tú, que has sido senador 3 veces, que has sido viceministro, que has ocupado posiciones importantes y que ahora tienes el reto de aspirar a la presidencia en Colombia, lideras un partido, cómo despojarse, digamos, del resentimiento y el odio para avanzar y no quedarse dando vueltas en medio de un círculo vicioso que no le permite avanzar. Y Colombia, que dice el eslogan, el riesgo es que te quiera quedar ahora. Antes el riesgo era que te pudieran matar. Ujú. Bueno, pues yo creo que son grandes los retos que tenemos, pero hay un reto mundial que también nos afecta acá en el continente y afecta a Colombia, que es el peligro de la polarización entre los extremos, porque eso lo que hace es que se bloquee la política como instrumento para que la gente reciba soluciones a sus problemas. Y esa polarización estamos viendo que es un fenómeno mundial, es un fenómeno, por ejemplo, que ha afectado la democracia en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, y en Colombia no hemos sido ajenos entre el uribismo y el petrismo, que son los dos extremos enfrentados. Y el reto que hemos tenido es poder proponer una tercera opción, una opción que le dé a la gente la esperanza de buscar las transformaciones y los cambios ya no de manera radical, sino construyendo sobre lo construido. ¿Y qué tan fuerte es el uribismo para tener un polo opuesto? Bueno, el uribismo estuvo en el poder ya muchos Sí, años sí. y hay un desgaste y la gente realmente en el 2022 votó por un cambio. El cambio fue el tema más fuerte de la campaña anterior y se creía que Gustavo Petro representaba con el pacto histórico ese cambio. Pero el cambio no solamente no llegó, sino que el país empeoró en sus Sí. indicadores de seguridad, en sus indicadores de confianza, de inversión económica, se ha deteriorado desde el 2022 para acá. Entonces hay mucha gente que se siente no solo desilusionada por un cambio por el que votó y nunca llegó, sino se siente traicionada, engañada. Los escándalos de corrupción que estamos viviendo en el país pues tienen enorme gravedad. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es la entidad que atiende los desastres en Colombia, pues ha sido objeto de unos escándalos gravísimos de corrupción. Esa tercera vía que pudiera ser el pensamiento galanista, evocando a su padre, yéndome un poco a que esas palabras que él tenía y ese entusiasmo, esa fuerza que desde la tumba su pensamiento pueda tener, ¿qué es esa tercera vía del galanismo? Esa tercera vía es que la política vuelva a estar al servicio de la construcción de soluciones para la gente, que la gente sienta que la política y la democracia le llegan a todo el mundo, que podamos construir igualdad de oportunidades, no igualdad al estilo marxista de que todo el mundo tenga lo mismo, sino igualdad en cuanto a que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Mi papá usaba un símil que es muy pertinente hoy en día por los Juegos Olímpicos. Él decía,
la vida se parece mucho a una carrera de atletismo. Entonces, hay colombianos que arrancan la carrera 100 metros adelante. Hay otros que arrancan la carrera en la línea de partida y hay otros que arrancan la carrera 100 metros atrás. Pero la gran mayoría de colombianos ni siquiera tiene la oportunidad de inscribirse para participar en la carrera. Entonces, lo que tenemos que lograr es que la gente mínimamente Juan tenga la Manuel, oportunidad de participar en la carrera. usted fue candidato en las elecciones pasadas a la presidencia de su país. ¿Qué papel jugó? ¿Cuál es el apoyo que le dio a la población en esa oportunidad? Bueno, yo participé en una consulta presidencial, en una elección primaria para definir un candidato. En ese momento logramos 500.000 de votos en esa consulta presidencial. El partido, el Nuevo Liberalismo, que fue el partido que fundó mi padre junto con Rodrigo Lara Bonilla y otras personas, que Rodrigo Lara Bonilla además que fue asesinado también como ministro de Justicia en 1984. El partido renació porque el partido había sido exterminado. Más de 50 de sus integrantes fueron sistemáticamente asesinados en Colombia y la Corte Constitucional, a través de un amparo o de una tutela, reconoció que el partido había desaparecido por la violencia y le dio de nuevo su personería jurídica. Participamos en el 2022, pero el año pasado el partido creció exponencialmente en todo el territorio nacional. Ganamos el segundo cargo de elección popular más importante del país, que es la alcaldía de Bogotá. Ganamos 58 alcaldías, tenemos 350 concejales, 120 ediles, 11 diputados. Entonces el partido ya tiene, a partir del 29 de octubre pasado, del año pasado, una organización política y una presencia territorial muy significativa, Bueno, mucho mayor de la del 2022. permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno. ¿Quiere decir entonces que el gobierno tiene que contar con ustedes como partido político para la convivencia en su país? Pues nosotros en este momento tenemos un gran desafío, que es la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes. Exacto. Colombia es un país muy presidencialista. Sí. Hay una gran concentración de poder en cabeza del presidente de la República, que también es jefe de Estado. Aquí Y lo- pasa igual también. Aquí pasa igual. Es lo mismo. Entonces los alcaldes dependen mucho para sus presupuestos de inversión, para su política de Gobierno seguridad central. del gobierno. Hágase de cuenta que usted está en Colombia. Bueno, suena Mire, familiar. el nuevo liberalismo, ¿a dónde se inclina? ¿Es más de derecha? ¿Es más de izquierda? ¿Es del centro? El nuevo liberalismo, ante todo, es un movimiento liberal de centro izquierda, diría yo. Pero hemos tenido también mucha gente conservadora, de extracción conservadora, que cree que la política tiene que tener un sentido ético, que ha perdido, que se ha desdibujado. Y el sentido ético de la política lo hablaba con un gran teólogo y un gran filósofo que tenemos en Colombia que se llama Bernardo Toro. El sentido ético de la política hoy es la ética del cuidado, el cuidado de la dignidad humana y el cuidado del planeta. Si nosotros ponemos la política al servicio del cuidado de la dignidad humana y del cuidado del planeta, podemos reivindicar la política ante los ojos de los ciudadanos y podemos recuperar la confianza en la política que se ha perdido, porque la gente pues ve que la política es como una especie de juego sucio en donde se roban los recursos, hacen negocios de espaldas a la gente y no se preocupan por la gente. ¿Cómo proyectan ustedes el futuro? El presidente Petro ha tenido dificultades serias, su nivel de popularidad se ha diezmado bastante, es lo que uno recoge por aquí en base a lo que ocurre allá internamente. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para el 26? ¿Cómo lo proyectan? Yo lo que veo es que para el 26 hay que trabajar una política de seguridad de alto impacto, de choque. La solución no es lo que creen algunos de que todo es meter a la gente a una cárcel y ya los problemas de seguridad se resuelven. No, creo que ahí hay que hacer una reforma a la justicia, hay que hacer una reforma penitenciaria y carcelaria. Nosotros tenemos en Colombia un grave problema de hacinamiento carcelario, un estado de cosas inconstitucional en violación a los derechos humanos. Las cárceles se han convertido como en la universidad del crimen.
como el santuario de los criminales, donde ellos se sienten más seguros para cometer crímenes dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Ese es un tema que hay que abordar. Hay que hacer una transformación de la policía. Vuelvo a lo de los alcaldes. Los alcaldes tienen la responsabilidad y la función de la seguridad, pero no tienen la autoridad porque no tienen mando sobre la policía, porque el mando es nacional y depende del ¿Cuál fue el ministerio. alcalde de su partido en Bogotá? Mi hermano Carlos Fernando Galán Hermano de él. Ok. fue quien ganó la alcaldía de Bogotá. Usted ha estado anteriormente en la República Dominicana y ahora, ¿qué le trae por acá? Pues he estado anteriormente y soy un gran admirador de lo que es para el mundo ya una potencia en materia de turismo, que es República Dominicana. O sea, nosotros en Colombia admiramos cómo República Dominicana encontró un acuerdo de Estado, más allá de un gobierno de turno, de un funcionario, de hacer del turismo un eje fundamental de su desarrollo, de su industria, de su desarrollo productivo. Y nosotros en Colombia creo que tenemos un gran potencial y tenemos mucho que aprender de República Dominicana, sobre todo en la cultura. Hoy día, ¿cuántos Atención al turistas turista. están ustedes recibiendo en Colombia? Nosotros en este momento estamos muy abajo, pero Los reportes Bogotá, últimos que vi hablaba de 3 millones y algo. pues, eso no es nada. Pero por ejemplo, Bogotá está entre las 3 primeras ciudades en TripAdvisor como un destino gastronómico, cultural, interesante para el mundo. Pero yo me... Incluida la República Dominicana, que van muchos Muchos dominicanos. dominicanos Exacto. a Sí, Bogotá. sí, sí. Les gusta mucho Bogotá, entiendo, a los dominicanos. Y la Sí. supresión de visado ha facilitado Sí, mucho. también. Pero yo me sueño, por ejemplo, con que Cartagena tuviera el aeropuerto que tienen ustedes en Punta Cana. Ajá, Es una maravilla, o sea, es la primera impresión que uno tiene Sí. cuando llega de turista europeo o donde sea a un verdadero aeropuerto. Cartagena debería tener un aeropuerto así de esa categoría. Entonces yo creo que en cuanto a la formación de nuestros técnicos, tecnólogos, en atención al turista, podemos desarrollar unos programas de intercambio y de cooperación mucho más fuertes entre Colombia y República Dominicana. Y de Colombia hacia acá entiendo que ustedes pues admiran mucho la ingeniería colombiana, la ingeniería en energía, la ingeniería en infraestructura, infraestructura ligera como vivienda, vivienda de interés social y construcción. Entonces creo que ahí hay unas grandes oportunidades. El cacao dominicano que tiene tanta calidad, Sí, sí. el cacao podría ser un cultivo sustituto de la hoja de coca en Colombia para reemplazar hoja de coca cultivada La por compañera pregunta cacao. de su estadía en este momento. ¿Usted vino por turismo, vino a disfrutar un poco del país, a botar el golpe? No, pues vinimos a una agenda de trabajo, además trabajo. que Pablo organizó Mire, Juan con la Manuel, intensidad que lo El caracteriza. defensor Pero del Juan trabajo. Manuel, no está tan mal venir a la República Dominicana a disfrutar un poco del país. ¿Cuándo es esa No. actividad? ¿Cuándo es esa actividad? Hoy. Hoy. ¿A dónde? Sí. ¿Dónde es? Bueno, no recuerdo. Vamos a tener un encuentro, un conversatorio. Okay. Sí, hoy en el auditorio de la Pucamaima. Sí, sobre temas de democracia, sobre participación, sobre derechos económicos. Creo que va a ser un intercambio de Juan ideas Manuel, muy importante. usted habla mucho del tema de la seguridad ya en Colombia. Sin embargo, desde aquí se ve como que la seguridad ya ha prosperado, por lo menos en la parte urbana. Quizá no así en la rural, donde todavía permanecen brotes guerrilleros y ese tipo de cosas. Pero en Bogotá yo veo una normalidad. Bueno, tenemos muchos desafíos y retos de crimen callejero, es decir, la gente se siente insegura por el atraco callejero, el robo al celular, las mujeres sobre todo se sienten muy vulnerables, todas, cuando salen a la calle. En la pasada campaña, recuerdo que mi hermano estaba en un debate, en un conversatorio, donde había muchas mujeres que estaban hablando de seguridad, y él le preguntó a las mujeres en dónde se sentían inseguras, y respondieron que se sentían inseguras en todas partes, en el transporte público, en la calle. Realmente ahí hay que hacer un esfuerzo muy No grande. infunden allá muchos temores los motociclistas, los que mandan en motocicletas. Las motocicletas también se ha vuelto una modalidad de robo, de atraco Aquí, callejero. cuando a alguien le pasa cerca a uno una motocicleta, todo el mundo se pone chivo. ¿Qué es lo que está pasando? Eso pasa también. ¿Está bien allá? También, sí.
Entonces, pues ese reto es grande de aumentar las capacidades de la policía y de la fuerza pública para responder al crimen Es organizado. decir, que lo que dejó Uribe en el orden de la seguridad ha retrocedido. Hemos retrocedido porque la política de seguridad, que debería ser de Estado, continua, por encima del gobierno que esté o el funcionario que esté, pues se ha cambiado por la paz total, que es la política del presidente Petro, Sí. que le ha dado muchas ventajas a estos grupos criminales que han tomado ventaja territorial, de dominio territorial, de control. Zona donde el gobierno, el Estado no puede, no controla, no da seguridad, no puede, No llega. no Y llega. no llega, por ejemplo, porque no hay vías. Colombia tiene alrededor de 148.000 kilómetros de vías terciarias, pero solo 1.400 están en buen estado. Entonces necesitamos un programa Sí, sí. muy fuerte de desarrollo de infraestructura vial terciaria para que las carreteras penetren en las zonas apartadas rurales y llegue la seguridad con conectividad, tengamos internet satelital también en esas zonas que están desconectadas del país. Eso va a permitir que el Estado empiece a llegar y que el Estado no sean estas organizaciones criminales que han pretendido suplantar al Estado. A veces desde fuera, en República Dominicana se le ponen más casos. Dicen que por acá ser extranjero es casi una profesión. Y cuando nos dicen algo desde fuera, y hasta por aquello que el que está afuera ve el bosque completo, no ve las partes solo. ¿Cómo ven ustedes a República Dominicana, un país que un presidente sustituye a otro, un partido de oposición va al gobierno, sale, vuelve? Esa dinámica democrática de la alternancia del poder en República Dominicana, ¿cómo lo ven? Bueno, para nosotros, ante todo, República Dominicana es un país muy amigo, muy cercano, con el que tenemos muchas oportunidades de aumentar la cooperación en todos los frentes, sobre todo en el Caribe. O sea, Colombia tiene también una presencia, debería tener una presencia mucho mayor diplomática, política en el Caribe, y tenemos retos muy similares, pues el narcotráfico ha sido un tema que ha afectado a los dos países. También el reto y el desafío grande que ha tenido República Dominicana de su vecindario y de los movimientos migratorios del vecindario y de los temas de seguridad y los retos que significa el vecindario de República Dominicana. Ahí hemos cooperado y debemos cooperar más con la policía, con las fuerzas militares, pero en materia política yo creo que también podemos intercambiar experiencias para fortalecer los partidos políticos. Yo creo que el eslabón perdido de la democracia hoy en día en el mundo y en América Latina son los partidos políticos, que son muy rechazados por la opinión, Claro. pero que son muy importantes para que la política no sea personal y no sea por caudillos populistas que llegan cabalgando sobre unos discursos y unas promesas y luego significan una gran decepción para la gente desde el poder. ¿No temen ustedes que se produzca contra los dirigentes políticos hoy día de su país lo que ha ocurrido con lo que ocurrió con su padre? ¿O cree que hay garantía para hacer la política de manera más tranquila en su país? Pues esperamos no regresar a esas épocas aciagas y empezar por conocer la historia y entender las lecciones aprendidas de esa historia para no repetirla, porque realmente costó mucho superar esa época Jorge del Eliezer Gaitán. narcotráfico. Sí. Exactamente, y de los años 80. Mm. Los años 80 el país Juan perdió. Manuel, muchas gracias. Gracias por Muy acompañarnos. amable. Le deseamos mucho éxito, Gracias. que la siga pasando bien y que vuelva a la República Dominicana. Juan Manuel Siempre Galán. es un gusto. Bueno, nos despedimos mañana, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.